Tiali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatec ipan tonali chicome tecpatl. Hoy desde el mediodía estamos en el tonali 7 Cuchillo de Pedernal, una coordenada del rumbo del Mictlampa, del norte. El color es el blanco. Este tonali pertenece a la trecena semalinali que rige la señora Meyahual. Es un tonali que nos invita a la luz en la conciencia, porque Tecpat, el cuchillo de pedernal, es un instrumento propio para la ritualidad y el autosacrificio. Tecpat con su luz rasga la oscuridad, nos da ese pensamiento, ese intelecto despierto, esa intuición que se aviva, ese comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Cuando nos abrimos a la filosofía del Semanáhuac, el anhelo de luz y verdad se transforma en una experiencia profunda. La energía del ser se conecta en el centro del cerebro, generando una iluminación que nos llena de sabiduría, de transformación y de belleza. Este tonali tiene en el numeral 7 Asinteot, el maíz, ese que se carga de tona y que después consumimos para potenciar lo que somos como seres de Anáhuac. Él viene acompañado de un volátil que es la mariposa, papalot, y la mariposa nos habla de ese vuelo multidireccional, de ese pensamiento que no acepta limitaciones. El numeral 7 también está conectado con la luna. Y bueno, es muy importante en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Así que recuerda que hoy puede ser como el maíz, cargado de tona y entregar eso que tú eres a los demás, hacer comunidad. Sinteot es la advocación de Tonacatecutli, el Señor de nuestra carne. Así que bueno, pues hoy estamos en la oportunidad de nutrirnos de este maíz que nos potencia. Esta experiencia de Chicome Tecpatl es como una luz que disipa el sufrimiento y el malestar que nace de la ignorancia. A través de la contemplación de los signos presentes en este tonali y al sentir la fuerza no solo de Sinteot, sino también de la regente de Meyahual, la patrona de la trecena, nosotros podemos trascender nuestro yo individual. Toca hacer ofrendas, toca unirnos como comunidad. Tecpat tiene un nombre cuando está divinizado que es Xipetotec Yogualahuan, así lo nombraban. Normalmente los principios masculinos eran los que en la nocturnidad, bajo la luz de la luna, hacían un acto de conexión con ese Tecpat divinizado. A veces hacían sangrías. Bueno, este Tecpat recibe el nombre de Xipetotec Yogualahuan, y Xipetotec es también una forma de nombrar al maíz, a ese maíz que está listo para perder la piel en el proceso de nixtamalización y entregarnos el tona que ha absorbido del sol y de la tierra. Acuérdate que Xipetotec es el descarnado y él representa a esa piel que se quita uno para mostrar la esencia, o muchas veces es una piel nueva que te pones para potenciar lo que ya eres. De esta manera, nosotros al vivir este tonali Chicome Tecpatl, vamos a representar cada uno de los númenes que están aquí. Puede ser Meyahual, puede ser Sinteot, la misma mariposa, y en el signo Tecpatl tenemos a una advocación de Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, que es Chalchutotolin, el guajolote enjollado. La energía se potencia tanto en el lado luminoso como en el lado de la oscuridad, en el tonali y en el nahuali. Somos hoy el mismo vuelo de la mariposa, libre y sublime. Este cuchillo de pedernal, este Tecpat, rasga la oscuridad del espejo humeante, iluminando la mente
el corazón y el cuerpo. Esta presencia fulgurante nos llena de entusiasmo y vitalidad, inundando cada una de nuestras células con una energía renovada. Y por si fuera poco, el señor de la noche es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, otra advocación de Yayauquitezcatlipoca, este jaguar enorme que protege y resguarda toda esa fuente de de elementos que nos nutren y que nos sirven en este espacio-tiempo. Y como es Yayauquitezcatlipoca el que cuida esa montaña, esos sustentos que se generan, esa era la palabra que buscaba hace rato, esos sustentos que se generan en esa montaña. El jaguar está relacionado con el maíz. Acuérdense que en la mitología hay una versión que dice que el maíz nació en una montaña. Hoy nos toca ser la semilla oculta en el fondo del jaguar que ruge en la cueva de la montaña, ser el eco que se propaga en la noche, el temblor de la tierra que anuncia el amanecer. Nuestro cuerpo es una vasija de barro que se ha quebrado para liberar a nuestra esencia divina y ser, con el cuchillo de pedernal, quienes logremos cortar nuestra propia oscuridad. Hay que decirnos hoy estas palabras. Mi mente está en armonía con el numeral 7, la luna que rige el pensamiento. En mi cerebro se ha encendido la chispa sagrada, la luz de la verdad que despoja al yo personal de su ignorancia. Mis pensamientos ya no son pájaros enjaulados, son mariposas multicolores, papalomes que vuelan sin rumbo fijo, sin ataduras. El ayuno y la penitencia son el ritual del autosacrificio. Yo, el mortal que me ato a la cuerda, he ofrecido mi sangre como un regalo precioso a los dioses, como lo hacía Chalchutotolin, el guajolote enjollado, el que se ofrenda. Mi corazón purificado es ahora el espejo humeante que refleja la luz de mi ser, de mi tona. Esta luz me transforma en el maíz, en el mismo Sinteotl, el que renace y florece, el que se alimenta del sol para poder dar vida a otros, para hacer comunidad. Soy el guerrero nocturno, el jaguar que se oculta en la montaña y así, en la oscuridad, en la intimidad de mi ser, encuentro la luz. Porque en la noche más profunda es donde mejor se aprecian las estrellas. Que tu piel sea la del jaguar, ponte estrellas en la piel, flores maravillosas que hagan alusión a todo este camino que has llevado, que has hecho tú mismo y que te ha transformado. Axcan Masemotlapowij Tlen Quijtoba Toyolo. Ahora hablemos de lo que dice nuestro corazón. Yo soy la chispa que nace del pedernal, la luz que hiende la noche de la mente. En el corazón del jaguar que ruge en la montaña, soy la voz, el eco de mi propio ser. El número 7 hoy me guía. La luna me teje un manto de sabiduría. Mis pensamientos son papalomes al viento, libres, coloridas, danzando con Ejecatl. Con el filo de Tecpatl, el sacrificio, el autosacrificio. Rompo el velo de mi ignorancia. Soy Chalchutotolin, el guajolote sagrado, ofrenda de mí mismo para mi propia luz. La savia de Meyagual corre por mis venas. El maíz Sinteotl me nutre con su fuerza, con su tona. Este tona divino es mi aliento. Llena cada célula, cada rincón de mi ser. Soy el espejo humeante, el Yayauquitezcatlipoca, donde se refleja la verdad. Y en este espejo me veo a mí mismo, no como un eco, sino como el canto florido. Hoy yo mismo soy Chicome Tecpatl. Bueno, pues para mí es un placer compartir, hacer comunidad con ustedes, asumirnos en este tonali Chicome Tecpatl, en esa luz que entre no solo en nuestro pensamiento, sino en nuestro corazón, en todo nuestro ser, convertirnos en una estrella más de esas que lleva pegada en la piel el gran Tepeyoloctli. Si te ha gustado esta lectura,
dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, Timotasquemostla. Nos vemos mañana.